Bueno, vamos a hacer toda la última clase correspondiente a esta semana y vamos a hacer las otras clases a partir del día martes. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar. Visualizan, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, el día de hoy justamente vamos a tratar de un tema muy, muy importante. Ya entramos a la parte de lo que es la hepatología, más que todo, ¿no? Donde se ven ya, por ejemplo, cuadros como la hepatitis autoinmune, la hepatitis viral, por ejemplo, la hepatitis fulminante, eh, otras patologías, ¿no? El hepatocarcinoma, etcétera, que son temas muy, muy, muy importantes justamente en el área de la patología. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de abordar el tema de hepatitis autoinmune, ¿no? Observan, ¿no, alumnos? Sí, doctor. Ya. Ya, entonces la hepatitis autoinmune es una de las enfermedades muy raras, pero sí se dan, ¿no? Acá justamente en el hospital de salud Juliaca tenemos por lo menos unos 3 o 4 pacientes con hepatitis autoinmune, ¿no? Y por eso justamente conocemos este tema y tratemos de repente quizás de abordar con algunos conocimientos tanto la medicina basada en evidencias como también la experiencia que tenemos en el manejo de la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune, como sabemos nosotros, es una enfermedad hepática que es rara y con múltiples formas de presentación, ¿no? Esto se caracteriza por la presencia de anticuerpos, más que todos, autoanticuerpos. Va a haber hipergamaglobulinemia y también, obviamente, va a haber algunas anomalías en la biopsia hepática. Entonces, indudablemente es una de las características de la hepatitis autoinmune, que no tiene características patognomónicas. Obviamente la patogénesis es en parte es desconocida y obviamente permanece como un diagnóstico de exclusión, ¿no? Es lo más característico que se tiene en la hepatitis autoinmune. Ahora, los pacientes pueden ser asintomáticos por largas, de repente quizás por largos años, esto estar crónicamente enfermos o presentar la enfermedad de insuficiencia hepática aguda. Entonces, definitivamente hay pacientes ya con asintomáticos y hay otros pacientes que son sintomáticos, ¿no? Y cuyo de repente quizás el fondo va a desencadenar una insuficiencia hepática aguda. Acá yo quiero que ustedes entiendan bien claro y van a ustedes a determinar, obviamente, los dos tipos que se diferencian, obviamente, la hepatitis autoinmune. Tenemos dos entidades que son conocidas por esta enfermedad, la hepatitis autoinmune de tipo 1 y la hepatitis autoinmune de tipo 2. Entonces, acá quiero que ustedes específicamente pongan bastante atención, porque vamos a ver que la hepatitis de autoinmune tipo 1 es mucho más común, es más frecuente y generalmente afecta tanto a niños como a adultos. Eso es lo más importante. La hepatitis autoinmune afecta a niños y adultos, mientras que la enfermedad autoinmune, obviamente de tipo 2,
solamente va a afectar generalmente a los niños, es decir, a la enfermedad, es una enfermedad netamente pediátrica. La enfermedad, la hepatitis autoinmune de tipo 1 se caracteriza por presentar, obviamente, ya algunos marcadores, que se puede decir que es el ANA, o también es el asma, ¿no? El anticuerpo antinuclear, o también el anticuerpo antimúsculo liso. En esto, generalmente en la hepatitis autoinmune de tipo A, estos dos marcadores, tanto el A y el asma, son positivos, ¿ya? Mientras que en la hepatitis autoinmune de tipo 2, que generalmente se caracteriza por tener qué cosa, ya acá viene lo que vamos a ver, los anticuerpos eh, microsomales tipo 1, que son positivos, o también vamos a encontrar el anti-hígado riñón positivos y los anticuerpos citosol hepáticos tipo 1, ¿no? Del citosol hepático, ¿no? El LC1. Entonces, definitivamente esto es la gran diferencia que nosotros tenemos que ver. Sospechamos en hepatitis autoinmune tipo 1, entonces ya sabemos qué marcadores podemos nosotros pedir y si nosotros utilizamos, obviamente vemos que puede ser la enfermedad de una hepatitis autoinmune de tipo 2, obviamente qué marcadores podemos venir y qué marcadores vamos a ver positivos. Además, hasta el 20% de los casos de la hepatitis autoinmune son negativos. Miren, hasta el 20% de los casos de hepatitis autoinmune son negativos para los anticuerpos ANA, el asma y también el LKM1, ¿no? A pesar de la presencia de otros rasgos característicos que también puede dar una hepatitis autoinmune cero negativas, ¿no? A estos se pone la sigla siempre cuando van a ver ustedes SNHA, ¿no? Y esa es una hepatitis autoinmune cero negativas. Acá van a ver este gráfico, obviamente, los anticuerpos asociados a la hepatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2. Eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen y es claro, y eso es pregunta de examen. La hepatitis autoinmune tipo 1, hemos dicho bien claro que van a ser positivos tanto los marcadores ANA y el asma. Eso tenemos que saber nosotros. Y tanto la hepatitis autoinmune tipo 2 va a ser positivos el LKM, es decir, el anticuerpo microsomal tipo 1, y obviamente también va a ser positivo el LC1, que es el marcador también, el anticuerpo citosol del hígado tipo 1. Entonces acá también vamos a ver nosotros en un preámbulo, a veces vas a encontrar una positividad entre el anticuerpo SLA, que significa anticuerpo, tanto del hígado como también del páncreas. Entonces puede dar positividad. Esta es la expresión clínica de la hepatitis autoinmune que ustedes tienen que manejar. Y siempre en la hepatitis autoinmune van a ver qué cosa, que va a haber elevación de la ALT o las transaminasas, va a haber una hipergamaglobulinemia, ¿ya? Entonces, también va a haber qué cosa, una positividad tanto del ANA, del antimúsculo liso, también, como hemos dicho, el ALKM, no puede haber también, a veces no aparece no colestasis, pero generalmente también puede haber una afectación de virus ni alcohol, ¿no? Es una expresión clínica de la hepatitis autoinmune. No va a haber colestasis, no va a ser afectado por el virus ni el alcohol, es netamente una enfermedad autoinmune. Generalmente la hepatitis autoinmune puede ser asintomática en un 15%, como ven ustedes acá, puede ser un oligosintomático, generalmente son 55%, pacientes que puedan presentar ictericia en un 25% y puede ser también una hepatitis fulminante en el 5%. Entonces, ¿qué va a haber en una hepatitis autoinmune asintomática? Generalmente la elevación de las transaminasas y también la gamma glutamil transpeptidasa puede estar bajas o poco progresivas. En las oligosintomáticas, generalmente en un 55% puede haber astenias, artralgias, y ictericia obviamente va a haber qué cosa presente en la hepatitis aguda, más que todo, ¿no? Es una hepatitis de la insuficiencia hepática aguda que puede dar los cuadros de ictericia.
Y obviamente ya en la hepatitis fulminantes, en un 5% va a haber una necrosis submasiva que tenemos que tener conocimiento. Entonces, estas son las variantes que podemos encontrar en una hepatitis autoinmune. Histopatológicamente, como ven ustedes las características que vamos a encontrar en una hepatitis portal, en una hepatitis de interfase y una cirrosis, ¿no? Acá ven ustedes una hepatitis portal con todas sus características, ¿no? Con predominio de leucocitos, etcétera. Y van a ver acá un cuadro de cirrosis con fibrosis, ¿no? Que van de repente quizás ya a representar el cuadro de una cirrosis que a la larga este cuadro de cirrosis se puede llevar ¿qué cosa? Un cáncer, cáncer de hígado. Acá lo que quiero que ustedes conozcan y sepan es el score simplificado para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. Hay un score y para lo cual acá van a ver ustedes por ejemplo, acá tienen ustedes si el ANA y el antimúsculo liso se encuentra presente, la inmunoglobulina G o G globulina también se encuentra presente. En la histología, si nosotros vemos si es compatible o no es compatible con un cuadro de una hepatitis autoinmune o si los marcadores se encuentran presentes o no. Entonces, acá van a ver ustedes que justamente va a haber un puntaje de 0 a 2. Entonces, como van a ver ustedes, si nosotros encontramos todos los presentes, el ANA, la inmunonina G o la G globulina, histológicamente va a haber típico de una hepatitis autoinmune, obviamente los marcadores de hepatitis obviamente no se encuentran presentes, pero sí a veces cuando es viral encontramos sí un puntaje de 0. Entonces, definitivamente acaban a ver que si es 5 de 5 puntos, no máximo el puntaje, puede ser un diagnóstico probable de qué cosa que el paciente pueda presentar un cuadro de hepatitis autoinmune. Pero si tenemos un puntaje de 6 o más y si tenemos 8, ya el diagnóstico es definitivo, ya el diagnóstico es definitivo. Como ven ustedes, el ANA y antimúsculo liso, van a ver qué cosa que siempre la cifra o el rango que me va a determinar es 1 sobre 80. Entonces hablamos que cosa que los rangos sean mayores de 1 sobre 80. Si se tiene mayor de 1 sobre 160, entonces obviamente ya es un puntaje de 2, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Si la histología es típica, característica de la hepatitis autoinmune, le ponemos petamin 2 y obviamente mayores de 1.5 los valores de inmunoglobulina G, valor normal, entonces obviamente también tenemos puntaje. Y no hay presencia obviamente de marcadores de hepatitis, tanto los marcadores virales, tanto para hepatitis A, B, C, entonces le ponemos puntaje de 2. Tiene que haber obviamente una gran diferencia, ¿no? Si es hepatitis autoinmune o es una hepatitis viral. Entonces, eso es lo más característico que tenemos que tener referente. ¿Cuáles son los problemas diagnósticos en la hepatitis autoinmune, no? Cuando puede haber un problema que no hay ausencia de anticuerpos, los autoanticuerpos positivos en pacientes con hepatitis crónica C, miren, puede haber una superposición, es un problema diagnóstico. La hepatitis autoinmune con colestasis, ¿no? Entonces vemos qué cosa que no puede haber colestasis, ¿no? Si hay colestasis hay que tener bastante cuidado en una hepatitis autoinmune. Y obviamente la biopsia hepática, si encontramos con necrosis centroluliar, ¿no? Entonces también es una controversia justamente para el diagnóstico de la hepatitis autoinmune. En la hepatitis autoinmune, sin anticuerpos en suero, obviamente también pues se puede presentar en 10 al 20% de los casos. Tenemos que seguir buscando otros anticuerpos, como el anti-LC1 y el PANCA, ¿no? Como ya sabemos nosotros que son anticuerpos justamente del citosol hepático de tipo 1, ¿no? El anti-LC1 y obviamente el PANCA ya sabemos nosotros que es un anticuerpo contra los neutrófilos, ¿no? Que tenemos que ver. Luego, posteriormente, podemos ensayar tratamientos esteroideos, ¿no? Si se ha excluido otras causas de hepatopatía o de repente que el paciente también es mujer, existe alguna manifestación autoinmune o en la biopsia hepática es compatible, ¿no? Justamente con un cuadro de la hepatitis autoinmune. A veces pueden aparecer los anticuerpos desde el inicio del tratamiento,
y obviamente inmunosupresor, ¿no? Pues si ya, ¿no? Antes de iniciar la terapia inmunosupresor, entonces de repente quizás podemos encontrar anticuerpos positivos. Acá van a ver una supervisión entre anticuerpos en pacientes con hepatitis crónica C, de tipo C, ¿no? Pensar en una hepatitis autoinmune asociada a una hepatitis crónica de tipo C, si obviamente el ALT sea mayor de 5 veces lo normal, ¿no? Y si hay, por ejemplo, el ANA o el AM, el antimúsculo liso, sea mayor de 1 sobre 320, ¿no? Y obviamente si está presente esta enfermedad en el sexo femenino, o puede haber, ¿qué cosa? Algunas anomalías extrahepáticas o aumento de las gamma globulinas. Entonces, miren ustedes cómo podemos tener ya presentes estos anticuerpos, ¿no? Valorar también la biopsia hepática, cuando hay mucha actividad de células plasmáticas, y si se mantiene la sospecha de una hepatitis autoinmune, ensayar obviamente corticoides. Siempre hacer una terapia, ¿no? Dirigida. Acá van a ver la hepatitis autoinmune con colitasis, ¿no? Entonces van a ver que tanto el AMA va a ser positivo, la fosfatasa alcalina va a ser mayor de 2 veces su valor normal, y obviamente cuando realizamos la biopsia podemos encontrar qué cosa, una lesión ductal, ¿no? Y obviamente eso claramente nos va a dar una cercanía a una cirrosis biliar primaria, ¿no? Y la forma, a veces puede haber unas formas sucesivas o simultáneas. Cuando nosotros vemos acá con una hepatitis autoinmune, obviamente, cuando hemos dicho nosotros que siempre sus características van a ser estos, ¿no? Que el ALT va a ser mayor de 5, ¿no? Ya no va a ser como la cirrosis biliar primaria mayor de, por ejemplo, que llama de 2, 3, ¿no? Que mayor de 5 veces el valor normal. Obviamente la inmunoglobulina sea mayor de 2 veces su valor normal, o el antimúsculo liso, el anticuerpo antimúsculo liso sea positivo, y van a ver ustedes acá lo característico, es que cosa que la biopsia vamos a encontrar la hepatitis de interfaz. Estos de 2 a 3 criterios de cirrosis biliar primaria, o si nosotros encontramos también, podemos pensar ya en una hepatitis autoinmune. Acá van a ver lo más importante, es la histología de la hepatitis autoinmune, ¿no? Que tenemos que tener presente. Se han descrito varios rasgos histológicos como características de la hepatitis autoinmune, pero ninguno es patognomónico, como hemos dicho nosotros. Generalmente los sistemas de puntuación propuestos por el Grupo Internacional del Estudio de la Hepatitis Autoinmune para establecer el diagnóstico de hepatitis autoinmune van a incorporan ya las rosetas hepatocelulares, mire, que son características. Va a haber un pequeño grupo de hepatocitos dispuestos alrededor de una luz central también pequeña, y los empiripolesis, ¿no? La presencia de linfocitos que se encuentran intactos dentro del citoplasma, ¿no? De un hepatocito, con rasgos típicos que apoyan el diagnóstico de hepatitis autoinmune. Otras características que hemos visto también, acá vamos a describir obviamente cómo vamos a encontrar en el estudio de histología de la hepatitis autoinmune, pero más que todo la hepatitis de interfase, ¿no? La hepatitis de interfase es el sello histológico de la hepatitis autoinmune, que generalmente va acompañada de infiltración de células plasmáticas, es lo más importante, va a haber células plasmáticas casi generalmente en el 66%, que se encuentran bien definidos como focos de mayores de 5 células plasmáticas. Esa es una de las características que tenemos que tener presentes. Y obviamente va a haber una hepatitis lobular en el 47% de los casos. Entonces, esto generalmente ya nos va más dirigido a lo que es una hepatitis autoinmune. También se encuentra necrosis Miriam, centro lobular en el 29% de los casos, y esto ocurre generalmente con frecuencia similar en pacientes con o sin cirrosis, ¿no? Generalmente las empiriopolesis están presentes miren, 65% de los pacientes con hepatitis autoinmune, y obviamente las rosetas hepatocelulares lo están en un 33% de los casos. Entonces, esta es la característica generalmente que tenemos que tener
más que todo en la hepatitis de interfase, que es el sello histológico justamente de la hepatitis autoinmune. ¿Me están escuchando algunos, no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Acá también ustedes tienen que enfocar y obviamente van a repasar para el examen aquellas características clínicas de la clasificación de la hepatitis autoinmune. Miren, la clasificación clínicas de la clasificación de la hepatitis autoinmune. Por ejemplo, vean ustedes diferentes estudios de Esteban Guillén, de Elizabeth Schucher, obviamente de Cielo Estrada, etcétera. Van a ver inclusive el último estudio que han hecho Diana Gómez, obviamente en el año de 2020, y van a ver las clasificaciones, ¿no? Miren cómo en el 2018 ya se habla de subtipos, ¿no? De tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3. Y obviamente con la investigación que se fue más secuencialmente, ya a partir del día del año 2019, ya se daban qué cosa, ya solamente que habían tres tipos, ¿no? Tipo 1 y tipo 2, ¿no? Y, por ejemplo, ya en el 2020 ya había un estudio más complejo del tipo 1 y el tipo 2. Y obviamente la incidencia, ¿no? Mira, veo tanto en mujeres y niños de tipo 1 y tipo 2, obviamente la incidencia en mujeres de raza blanca, sin rango de edad, y obviamente los anticuerpos que se presentaban, ¿no? Como ven ustedes acá. Por ejemplo, en el Diana Gómez, en el año 2020, determinó dos subtipos, tipo 1 y tipo 2, que se pueden presentar, ¿qué cosa? En mujeres y en niños, tal igual como nosotros hemos visto nosotros. Obviamente también el ANA, entre el anticuerpo antimúsculo liso, obviamente el LKM y el anti-CL1 vamos a encontrar presentes tanto en el tipo 1 y tipo 2. Entonces, esto es lo que nosotros queremos ver, que ustedes sepan y obviamente que también tengan bastante conocimiento en lo que respecta justamente a los marcadores que nosotros podemos encontrar en los tipos de hepatitis autoinmune tipo 1 y tipo 2. Y acá son los mecanismos también fisiopatológicos, ¿no? Que son factores, obviamente, que van a condicionar a la presión de la enfermedad, como hay factores de agentes ambientales, de factor inmunológico, hay una evidencia histológica y también va a haber un fenotipo clínico, ¿no? ¿No? Entonces, el mecanismo, obviamente, cuando hay agentes ambientales, va a haber justamente un ataque a los hepatocitos y obviamente la causa va a ser una predisposición genética, ¿no? Inmunológico, pérdida de una autotolerancia, obviamente, del sistema inmunológico, y obviamente va a haber deterioro del equilibrio entre las células reguladoras y las efectoras del daño hepático. Y una evidencia histológica, obviamente, como mecanismo fisiopatológico en la aparición de la hepatitis autoinmune, obviamente va a ser una hepatitis de interfase, como hemos dicho, desarrollo de rosetas de hepatocitos, y esto se va a dar generalmente como causa de una infección aguda. Y obviamente como fenotipo clínico va a haber alteración de la enfermedad y obviamente nos va a dar qué cosa, un síndrome de sobreposición justamente de esta causa de mecanismos fisiopatológicos. Acá en este cuadro también, que es muy importante, va a ser justamente la prevalencia de la hepatitis autoinmune, que generalmente lo tienen que tener en consideración. Miren también, autor Luis Toro, Gabriel Díaz, Ana Soria, Andrea Cortés, ¿no? Y obviamente Mahmoud Hajibat, que es el más reciente del 2020, y obviamente es un lugar donde se han desarrollado justamente estos trabajos, y obviamente van a ver ustedes que generalmente la prevalencia de las enfermedades hepáticas se pueden también en el embarazo, no es despreciable, ¿no? Ya que se encuentra generalmente en el 3 al 5% de todas las gestaciones, entre las múltiples causas que se encuentran cambios fisiológicos del embarazo, enfermedad hepática persistentes, ¿no? Siendo las más comunes las enfermedades hepáticas autoinmunes. También se puede presentar, ¿no? Y obviamente acá en el último trabajo, justamente Ingram, se desarrolló de 86 pacientes con hepatitis autoinmune, con una edad media que va entre los de 9.10 hasta los 4.36 años, el 66.27% eran mujeres, y obviamente la ictericia se presentaba en el 75.6% y la hepatomegalia se presentaba en un 46.5%. Generalmente fueron los hallazgos físicos más frecuentes,
también las aminotransferadas incluidas también la TGOLTP se elevaron al menos, por lo menos 3 veces más que el límite superior de lo normal. Sabemos que la hepatitis autoinmune generalmente tiene una aparición bimodal, como se puede decir, entre los 10 y 30 años y generalmente entre los 30 hasta los 50, 60 años. Entonces, generalmente esa es la aparición de la hepatitis autoinmune. Y obviamente la de mayor riesgo que se tiene, obviamente la que tiene peor pronóstico, obviamente es la hepatitis de tipo 2. Pronóstico de la hepatitis autoinmune, como van a ver ustedes también acá desde el año 2018, 2019 y 2020, justamente vamos a ver el pronóstico de la hepatitis B, de la hepatitis autoinmune, ¿no? Propone como solución definitiva en todos ellos el trasplante hepático. Entonces, el tratamiento más correcto, aparte de si no responde al tratamiento médico, es decir, tanto a los corticoides, por ejemplo, terapias biológicas, no responde, obviamente tiene que ser sí o sí llevado para su curación definitiva el trasplante hepático. O si también hay presencia de cirrosis, afecta también el pronóstico, ¿no? Y obviamente en la gestación hay presencia de anticuerpos anti-SLA, RO o también el SSA, ¿no? Es que es necesaria la instauración de medidas terapéuticas que incluyen obviamente los corticoides sistémicos. Y acá van a ver un debut como una hepatitis aguda, ¿no? La interpretación, ¿no? Inicio de la hepatitis autoinmune, cuando hay en histología necrosis central sin daño portal, y cuando hay una exacerbación de la hepatitis autoinmune, cuando hay una hepatitis de interfaz, ya cuando ya en sí hemos dicho que es el anillo justamente cuando encontramos nosotros la hepatitis interfase de una hepatitis autoinmune. ¿Sí? Ya. Entonces, el tratamiento de la hepatitis autoinmune, tenemos que tener conceptos básicos justamente para dar un tratamiento correcto y obviamente con la finalidad obviamente de revertir en cierta manera el cuadro, ¿no? Ahora, sin tratamiento, miren ustedes, la hepatitis autoinmune reduce la expectativa de vida de los casos, obviamente se reduce, ¿no? La expectativa de los casos. La prednisona se ha demostrado que es eficaz. Muchos pacientes recaen al parar el tratamiento, claro que sí. Algunos pacientes pueden presentar una respuesta subóptima, correcto. La respuesta subóptima favorece la prevención de la cirrosis, claro que sí. Y eso es lo que tenemos que tener en consideración. Acá vamos a ver en lo que es la hepatitis autoinmune, el desarrollo de cirrosis durante el tratamiento, que es lo que tenemos que tener bastante cuidado. Pueden haber factores de riesgo, como van a ver acá, obviamente dosis inicial de prednisona menor de 20 miligramos por día, dosis de mantenimiento generalmente nosotros damos menores de 10 miligramos por día, y obviamente si nosotros encontramos la TGP obviamente mayor de 40 unidades por litro por unidades internacionales por litro durante el seguimiento, puede haber una recaída antes de los 3 meses de normalizadas la LT, ¿no? Entonces, acá van a ver ustedes en este cuadro si hacen cirrosis o no hacen cirrosis. Generalmente, cuando nosotros vamos a encontrar valores, obviamente, normales o elevados, o por ejemplo, de ALT, obviamente van a hacer cirrosis generalmente en un 28%. Puede haber una suspensión de tratamiento, mira, cuando hacen cirrosis en un 86%, y va a haber recaídas obviamente en el 92%. Y no hacen cirrosis cuando nosotros vemos que justamente los niveles van bajando de lo que es el ALT en un 78%, cuando no haya suspensión, obviamente 51%, y cuando no haya recaídas en el 58% no hacen cirrosis. Acá tenemos que tener cuestiones previas para el tratamiento a considerar cuándo está indicado, cuál es la pauta recomendada en el tratamiento, cuándo suspenderlo, qué hacer en caso de la falta de respuesta, de una respuesta subóptima o de una intolerancia, qué se debe tratarse igual a los ancianos o a las gestantes, ¿no? Que tenemos que tener en consideraciones para lo que es el tratamiento de hepatitis autoinmune. Las indicaciones de tratamiento, como ven ustedes acá,
tenemos que tener criterios absolutos y no hay indicación. Absolutos cuando hay síntomas, ¿no? Por ejemplo, cuando hay ictericia, cuando la enfermedad progresiva, como ya saben ustedes, ya la AST sea mayor de 5 valores normales o la gamma globulina sean mayores de 2 veces su valor normal. Y obviamente cuando haya necrosis en puentes o en hepatitis de interfase marcada. Esa es obviamente indicación absoluta del tratamiento. No hay indicación cuando no hay síntomas, no hay alteración bioquímica leve o solamente hay hepatitis portal o una cirrosis inactiva, ¿no? Que también es una consideración para no la indicación. Acá van a ver un tratamiento, este es el cuadro que ustedes deben revisar 2 a 3 veces para ver qué cosa justamente el tratamiento lo que es para la hepatitis autoinmune. Hay diferentes estudios que se han realizado desde el año 2015 hasta el año 2019 y van a ver qué cosa, que no hay mucha variación, pero qué cosa que se ha enfocado más en el año 2019, que está muy cerca, es el uso de glucocorticoides como tratamiento de glucocorticoides sintéticos y también inmunosupresores. Generalmente las dosis que nosotros damos, y es lo que se debe recomendar en el tratamiento para lo que es hepatitis autoinmune, eso metan solo la cabeza, es qué cosa, que nosotros damos de prednisona 60 miligramos por día de prednisona, junto con 50 a 100 miligramos por día de aciatropina. Ese es el tratamiento que nosotros debemos indicar. Y obviamente tenemos que, obviamente, monitorizando de acuerdo a los valores de la bilirrubina y de acuerdo también a los valores de la TGO y TGP. Si nosotros vemos que la TGO y TGP se encuentran bien, se mantienen elevadas, continuamos con esa dosis. Pero si nosotros vemos que generalmente comienza a disminuir, ¿no? Bajamos obviamente hasta la mitad, ¿no? Del valor que podemos dar de prednisona pueden llegar de 60 miligramos y obviamente de aciatropina le podemos dar, si es de 100 miligramos, bajamos qué cosa la mitad hasta 50 miligramos de aciatropina. Entonces, eso es lo más correcto, ¿no? Y la duración no existe un tiempo definido. Es decir, que nosotros tenemos que siempre manejar y tener bien en claro que nosotros debemos mantener que causa que tanto las enzimas hepáticas TGO, TGP se mantengan en unas cifras menores y no altas, ¿no? Y obviamente el objetivo del tratamiento es la curación o el control de la enfermedad, que es lo más importante que ustedes sepan. Entonces, como ven ustedes, a veces, supongamos, damos el tratamiento de 6 a 8 semanas, de 4 a 8 semanas, y a veces no es exitoso. Entonces, no existe un tiempo definido para lo que es el tratamiento de esta enfermedad de la hepatitis autoinmune. Es muy interesante este cuadro para que usted lo revise. Acá, ya una forma más sintética, el tratamiento inicial de la hepatitis autoinmune, hemos dicho siempre, a la primera semana, a la segunda semana, tercera semana, cuarta semana y el mantenimiento, ¿no? La prednisona iniciamos a veces, podemos de 60, 40, 30, 20, o hasta podemos llegar hasta 10 miligramos por día. Y obviamente la aciatropina, ¿no? Que es también conjugada, podemos llegar hasta 50, ¿no? Que generalmente ustedes tienen que tener, obviamente, en consideración. Efecto del tratamiento inmunosupresor, ¿no? La remisión, obviamente, cuando queremos ver, la remisión es generalmente de la enfermedad en 70 a 80%, no hay respuesta en el 5 a 8%, va a haber una respuesta subóptima, obviamente, del 10 al 15%, y puede haber efectos adversos de 5 a 10%, que obviamente, si hay efectos adversos, tenemos que cambiar, obviamente, de fármaco, ¿no? Que es lo que tenemos que tener en consideración. Acá el tratamiento es alternativos en caso de resistencia o intolerancia a la prednisona, ¿no? Miren acá. No respuesta a efectos adversos, sustituir la prednisona por ciclosporina de 3 a 5 miligramos por kilo por día o el tacrolimus de 2 a 4 miligramos cada 12 horas y al llegar obviamente tenemos que mantener los niveles sanguíneos de alrededor de 6 microgramos por mililitro. Entonces es lo más importante que tenemos que ver cuando no hay respuesta a la prednisona. Y obviamente hay una respuesta subóptima a la prednisona más la aciatropina, sustituir la aciatropina por el tacrolimus de 2 a 4 miligramos cada 12 horas o por el mofetil
micofenolato de 1000 miligramos por cada 12 horas, que es lo que nosotros vemos acá. Entonces tenemos que dar ciertas alternativas. Si uno no responde a la prednisona, no responde a la aciatropina, entonces tenemos que cambiar justamente con esto. Pero generalmente, tanto con la prednisona y la aciatropina, va yendo bien, obviamente, lo que es el tratamiento para lo que es la hepatitis autoinmune. Ahora, ¿cuándo suspendemos del tratamiento? Obviamente, ¿no? Post suspensión, ¿no? Obviamente, cuando hay recaídas del 40 al 85%, reiniciar el tratamiento. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Los pacientes con cirrosis generalmente van a recibir casi inevitablemente, por lo que no es prudente suspender el tratamiento en los pacientes con cirrosis. Y riesgo de recaídas, obviamente, cuando van a ver ustedes, el 100% si se para el tratamiento y van a encontrar qué cosa, que a veces la LTH se van a hacer mayores de lo normal, ¿no? Y menor si aumenta la duración del tratamiento. Eso es lo que tienen que considerar. Consecuencias de las recidivas de la enfermedad autoinmune, obviamente puede haber cirrosis, el trasplante hepático. Ninguna recidiva, generalmente, como ven, a ver, una recidiva, eso es un cuadro que se ha hecho de acuerdo a un trabajo de investigación. Acá, la prednisona en la hepatitis autoinmune grave, obviamente hay una serie de 12 casos, miren, y en los 12 casos, obviamente en la mejoría clínica se presentó en 1, trasplante hepático en 10 se lo realizaron, y hubo complicaciones sépticas en 3 y hubo éxito en 1, ¿no? Que en este trabajo de investigación de 12 series. Como ven ustedes, el tratamiento de los síndromes de solapamiento, ahí vienen acá ya, la cirrosis biliar primaria, ¿no? De hepatitis autoinmune, obviamente cuando hay colestasis o no, el uso del ácido urso desoxicólico, más el uso de la prednisona más la aciatropina, o también la prednisona con o sin aciatropina, ¿no? En lo que es la enfermedad, en lo que es el síndrome de solapamiento. Y acá van a ver ustedes el tratamiento de los pacientes ancianos con hepatitis autoinmune, ¿no? ¿No? Es una serie, menores de 60 años, mayores de 60, menores de 60 años y mayores de 60 años, ¿no? Con un número de serie de 121 y en mayores de 43. Y van a ver una relación siempre entre el sexo masculino y femenino de 1 a 3, 1 a 6. Y van a ver ustedes que en términos general la prednisona se utilizó generalmente en dosis de 10 a 15 miligramos por día, y la aciatropina, como hemos dicho, de 50 miligramos por día con una posología adecuada. Entonces, generalmente a veces está indicado esta dosis en el tratamiento de los pacientes ancianos con hepatitis autoinmune. Y acá van a ver ustedes la hepatitis autoinmune y embarazo. Eso es lo que quiero que ustedes van a ver, una incidencia, obviamente van a ver una muerte materna, generalmente se presentaron en 2, muerte fetal en 5, cesárea en 1, se le hizo la preventiva, presentó en 2 casos, en embarazo y partos normales en 25, ¿no? Una serie. Entonces, ¿qué podemos rescatar acá? Puede haber una mejoría frecuente durante el embarazo, obviamente también puede ser una mejoría frecuente en el posparto, no interrumpir el tratamiento esteroideo durante la gestación, miren, no interrumpir. Y si tiene cirrosis, mirar si hay varices esofágicas que nosotros tenemos que ver. ¿Para qué? Para de repente quizá la larga puede evitar de que no puedan presentar en algún momento un cuadro de una hemorragia digestiva alta. Entonces, esas consideraciones tenemos que tener muy presentes. Y dentro de las conclusiones que nosotros queremos que ustedes se enfoquen y de repente tengan la idea de la enfermedad autoinmune, obviamente es una enfermedad muy rara, pero sí se presenta, ¿no? Que generalmente una cuarta parte de los pacientes, generalmente de la hepatitis autoinmune, debutan como una hepatitis aguda y en algunos como una hepatitis fulminante, ¿ya? Entonces, el diagnóstico generalmente se basa en la combinación de datos serológicos, bioquímicos, histológicos, eso sí, y el tratamiento generalmente es a base de prednisona con o sin aciatropina y tienen como objetivo mantener las transaminasas normales. Ese es el objetivo que se quiere, ¿no? A veces sumamos, el paciente viene con una TGO, TGP, y una bilirubinas alta, por ejemplo, de 10, 12, y la TGO, TGP cuando agarran y dicen, ¿cuánto te dan? 600, 700, 800. No, es una hepatitis viral.
Entonces tenemos que descartar que es una hepatitis autoinmune o es una hepatitis viral. Entonces, para eso ya sabemos, ¿no? Pedimos qué cosa, los marcadores serológicos, ¿no? Tanto para la hepatitis autoinmune de tipo 1 y la hepatitis de tipo 2. Entonces, sí, para mí, yo veo qué cosa, que la bilirrubinas totales, por ejemplo, están elevadas, por ejemplo, en 8, 9. Entonces, pero para mí, por el antecedente, siempre tenemos que pedir el antecedente, ¿no? El antecedente, hay lugares, obviamente, donde generalmente en la parte del Valle del Anta, ¿no? Valle del Anta, se presentan generalmente que tienen bastante afluencia de hepatitis de tipo B, ¿no? Que son positivos. Entonces, hacemos el dosaje y nos sale positivos, obviamente, para hepatitis de tipo viral de tipo B. Entonces, tenemos que descartar eso para hablar netamente de lo que es hepatitis autoinmune. ¿Me están escuchando, alumnos, no es cierto? Sí, doctor. Entonces, hacer esa diferencia, hijos, ¿ya? Es muy diferente una hepatitis viral, es muy diferente una hepatitis fulminante y es muy diferente una hepatitis autoinmune. Eso es lo que queremos. Y muy aparte, es una insuficiencia hepática aguda. Entonces, ojalá de repente quizás vamos a tratar de revisar qué es una insuficiencia hepática aguda. ¿Qué es una insuficiencia hepática aguda? Es una falla aguda de la función hepática en sí. Y generalmente, ¿cómo se va a abordar? El paciente está normalmente sano y en un tiempo corto, por X razones, obviamente yo he tenido pacientes con insuficiencia hepática aguda, ¿no? Que, por ejemplo, después de una gestación, es casi similar a un cuadro de una preeclampsia y eclampsia, ¿me entiendes? Es una insuficiencia hepática aguda. Pero ¿qué pasa? Que no está generalmente inducido a que va a haber qué cosa. Siempre cuando van a ver, ustedes están haciendo ginecología, en la preeclampsia y en la eclampsia lo que tenemos que cuidar, ¿qué cosas? Son las convulsiones y el daño hepático. ¿No es cierto? ¿Están escuchando o no? Sí, doctor. Ya, entonces ahí vemos el embarazo. Pero ¿qué pasa? Que en estos pacientes no tienen ningún antecedente, pero ¿qué cosa? Que comienzan a presentar elevación brusca de la bilirrubina, elevación brusca de la TGO y TGP y elevación, obviamente, brusca de los valores del tiempo de protombina. Entonces, si nosotros vemos que nosotros catalogamos a este paciente que está cursado con un cuadro de una insuficiencia hepática aguda, tenemos que tener mucho cuidado con los valores a mayor valor de bilirrubina, es decir, a valores altos de bilirrubina y valores altos de tiempo de protrombina, el pronóstico del paciente es malo. ¿Ya? El pronóstico del paciente es malo. Y generalmente ya esto catalogas no va a mejoría o si mejora, obviamente en buena hora, pero generalmente tiene que cosa, obviamente el paciente tiende a fallecer justamente por esta insuficiencia hepática aguda. Por eso mucho cuidado hay que ver. Entonces es lo que tenemos que diferenciar. Dice, cuanto más tiempo se mantiene el tratamiento inmunosupresor, menor es el riesgo de recaída del aparato. Ese es lo mejor que sí. Entonces tenemos que mantener, hemos dicho bien claro, según el año 2020, es decir, no hay tiempo determinado, obviamente, para dar, es decir, hasta acá doy para hepatitis autoinmune y dejo. No, no es así. Tengo que continuar, obviamente, de acuerdo a qué cosa, a mis valores, a mi monitoreo de la TGO y TGP. Esos son mis indicadores para mí, las transaminasas. Si la respuesta a los esteroides es subóptima, se debe recurrir a otros inmunosupresores. Claro, hay que ver, no hay mejoría con la citropina, no hay mejoría con la prednisona, entonces, obviamente, tenemos otras, ¿no? La ciclosporina, etcétera, ¿no? Ahora, los síndromes de solapamiento exigen tratamiento inmunosupresor asociado al ácido urso desoxirribonucleico. Claro que sí. ¿Qué es el síndrome de solapamiento? Es decir, aparte que presenta la enfermedad de hepatitis autoinmune, también puede que estar acompañado de una cirrosis biliar primaria, puede estar acompañado de una cirrosis, puede estar acompañado de una colestasis. Entonces, en esos casos hemos dicho que el ácido urso desoxirricólico, como en cirrosis biliar primaria, como la enfermedad por ejemplo, esclerosis biliar primaria también. Entonces, puede presentar qué cosa. Hemos dicho que el éxito para que, obviamente, mantener y disminuir los síntomas
es el uso del ácido ursodesoxírico. En estos pacientes que tienen hepatitis autoinmune, tienen cirrosis o tienen colestasis o tiene de repente la colangitis biliar primaria, en estos pacientes sí está acompañado tanto de los inmunosupresores como también el ácido ursodesoxicólico. Ya saben ustedes. Y para terminar, y eso es lo que quiero que ustedes se enfoquen, la conclusión que también podemos llegar que la hepatitis autoinmune generalmente es una patología poco frecuente que en su evolución puede representar complicaciones severas, claro que sí, incluyendo el trasplante hepático y la muerte. Entonces siempre se dice, ¿no? ¿Cuál sería la cura para la hepatitis autoinmune? Si no responde al tratamiento médico, entonces lo más certero y lo más, obviamente, lo más decisivo para dar una curación definitiva de la hepatitis autoinmune es el trasplante hepático, ¿no? Trasplante hepático. ¿Y quién nos va a ayudar? Nos va a ayudar bastante lo que es la biopsia hepática, ¿ya? A pesar del aporte de nuevas evidencias, continúan siendo una patología de exclusión, claro, obviamente de sumo cuidado, dado la ausencia de biomarcadores específicos, ¿no? Si bien ciertas alteraciones de laboratorio y patrones histopatológicos determinados apuntan en un diagnóstico más probable, ¿no? Ahora, en general, para la hepatitis autoinmune se dispone de tecnología no invasiva para el monitoreo de la enfermedad. Hay una técnica que no es para ver todo lo que es patología hepática, tanto para lo que es hepatitis, una estatohepatitis o hígado graso o cirrosis hepática. Generalmente cuando vamos a hacer lo que es el tema de cirrosis hepática, vamos a hacer el uso de la que llama de la elastografía, ¿no? La elastografía generalmente es un examen que se realiza de tipo no invasivo, es decir, que nosotros no tenemos así como la biopsia, agarramos y tenemos que hacer una punción de aguja fina, sacamos un pedazo de hígado y inmediatamente lo llevamos al microscopio y ya tenemos cosas si es o no es que llama un cuadro de fibrosis o si es, por ejemplo, una cirrosis, etcétera, ¿no? Entonces, para eso hay que usar la elastografía o también el fibrotest, ¿no? Que son, ¿qué cosa? Es igual como un ecógrafo, ¿no? Pero qué cosa, que el valor es muy carísimo para hacer, pero es menos invasivo, ¿no? No va a causar ningún tipo de daño. Vas con una ecografía y comienzas, ¿qué cosa? A revisar justamente todo el parénquima hepático, ¿no? Y comienzas, ¿qué cosa? A hacer es igualito como un traductor y emiten unas ondas electromagnéticas que van a querer traspasar, por ejemplo, todo el grosor del hígado, ¿no? Y va a llegar un momento en que, por ejemplo, está penetrando las ondas y hay un rechazo, no continúan las ondas. Entonces, si hay un rechazo, entonces vemos qué cosa, que cuánto de profundidad ha ingresado y qué está pasando, ¿no? Si nosotros vamos a ver, justamente ya hay valores que nos indican, justamente a mayor valor, obviamente, de penetrar, no deja penetrar, entonces para nosotros ya tratamos de clasificar que hay un cierto grado de resistencia por una fibrosis. Y por ende, obviamente, va a haber presencia de grado de hígado graso, ¿no? Que esto se va a complicar. Cualquier hígado graso que sigue ingiriendo licor, esto ya va a conllevar a un estado de estatohepatitis no, que llama de tipo alcohólica, ¿no? O una persona, por ejemplo, de hígado graso que nunca consume alcohol, ya es otro cuadro, ¿no? Pero produce un tipo de inflamación, que es la estatohepatitis no alcohólica, ¿no? El NASH es más conocido. Entonces, para que ustedes tengan una cierta ya conocimiento, ¿no? Entonces, no invasiva para el monitoreo de la enfermedad, tanto en la evaluación del tratamiento inmunosupresor como la prevención de la aparición de las complicaciones. ¿Cuál es la aparición de las complicaciones? Hemos dicho, ¿no? Que puede ser cirrosis, ¿no? Obviamente, esto va a conllevar a una falla en insuficiencia hepática y obviamente va a producir la muerte. Entonces, tratemos de evitar justamente estas complicaciones en el tratamiento de una hepatitis autoinmune. Entonces, yo tengo una pacientita justamente que viene a hacer con este cuadro ya diagnosticado, porque ha salido que tanto de tipo
de tipo 1, como hemos dicho nosotros, que es frecuente generalmente en mujeres y en niños, ¿no? Más que todo en niños y en adultos. Entonces, esta paciente ya tiene casi un promedio de 55 años de edad, ya tienen una enfermedad de aproximadamente diagnosticada de casi de 4 o 5 años, y ella recibe el tratamiento con prednisona y aciatropina, ¿no? Entonces, la prednisona estamos dando la razón de pero son 20 miligramos por día, y la aciatropina también de 50 miligramos por día. Entonces lo seguimos dando, pero siempre nosotros hacemos un control periódico de los valores tanto de las bilirrubinas como también de las TGO y TGP, ¿no? Entonces, eso con respecto a lo que es hepatitis autoinmune, espero que realmente es un tema muy, 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 muy importante, y si ustedes lo comienzan a manejar y ven, siempre pedir sus marcadores serológicos, ¿no? Y si encuentran el AMA positivo, o el ANCA, o el antimúsculo liso, ¿no? Positivos, ya ustedes ya les van orientando, obviamente, a qué patología se está, obviamente, queriendo determinar. Entonces, definitivamente, alumnos, lo que queremos es que ustedes sigan comprendiendo algunos temas, ya vienen unos temas muy bonitos, pero generalmente gran parte de los gastroenterólogos casi no nos dedicamos mucho a la hepatología, porque obviamente siempre una persona quiere menos, de repente impartir menos conocimientos, y obviamente realizar más procedimientos, ¿no? Que eso a la larga te va a dar mejores frutos, tanto económicos, ¿no? Por eso uno se dedica más a que toda la parte tanto la parte clínica de la gastroenterología como también la parte de procedimientos, ¿no? Pero pocos se dedican justamente a lo que es el estudio de la patología. Pero hay personas que sí les gusta, y en buena hora, ¿no? Bueno, alumnos, le vamos a hacer al azar la asistencia. Son 40 alumnos, 40, vamos a ver, y vamos a llamar listas, ¿no? A ver, Juan Paulo Presente, Washington, doctor, buenas noches. Sí, presente, doctor. Soledad Merma, Presente, doctor. esa vocecita bien delicada, Mamani, Carla, Presente, doctor. Buenas noches. Karina. Cruz Sosa, Presente, doctor, buenas noches. Flores Dueñas, Presente, doctor, buenas noches. Flores Foraquita, Presente, doctor, buenas noches. Gaby Castro, Presente, doctor, buenas noches. González, Presente, doctor, buenas noches. Herbert Agustín, Presente, Miranda, doctor, buenas noches. Yair André Román Choque, Presente, doctor, buenas noches. Jessica Cintia, Presente, doctor, buenas noches. Julio Constantino, Presente, doctor, buenas noches. Karen Estrella Mamani. Presente, doctor. Buenas noches. Estrella, Presente, doctor. Buenas noches. te escucha muy largo tu voz. Ah, bueno. Luz Coralí, Presente, doctor, buenas noches. Luque Quispe, Presente, doctor, buenas noches. Mamani Sea Caterín, Buenas noches, doctor, presente. Milagros Lalesca, ¿no? Sí, doctor, presente, buenas noches. Mónica Cuno, Presente, doctor, buenas noches. Neides, Presente, doctor, buenas noches.